En las tierras de Quetzaltenango existe un pueblo que fue conocido como la Villa de Salcajá, asociado con el famoso licor conocido como el caldo de frutas, y que se cree que fue ahí el primer mestizaje y llevado a cabo la primera Eucaristía. Y sí, te hablo de Salcajá, que fue conquistada por los españoles en el año 1524. Hoy nos encontramos en Salcajá, Quetzaltenango, fundada en el año 1524 como la Villa de Salcajá, un lugar hermoso que guarda mucha historia. Y vean, así nos da la bienvenida a Salcajá con el monumento del migrante que hace honor a todos aquellos migrantes que han dejado Guatemala. Con la mano alzada hacia arriba, el migrante ve hacia el norte. Ahora que debo irme a otras tierras a buscar una vida digna para mi familia, pido tu protección e intercesión ante Dios. Bueno, y así nos recibe Salcajá, con su iglesia y sus calles angostas, donde sus valles y parajes forman parte de una geografía hermosa del altiplano occidental y lo antecedido con la llegada de los españoles a esta tierra, y según los cronistas que en el valle de Salcajá se estableció un entorno de guarnición para controlar a dos ciudades indígenas, Xelajú y Totonicapán. Y es que para los quichés Totonicapán era una de las segundas ciudades más importantes para el comercio. Según la historia, en Salcajá se realizó el primer mestizaje al nacer Leonor de Alvarado. Déjame que te ponga un poco en contexto acerca del nacimiento de Leonor de Alvarado, la hija del adelantado. Y sí, hay una confusión del nacimiento de Leonor de Alvarado en Salcajá. Según la historia, su nacimiento fue en las tierras de Huamarcaj, Utatlán, un sitio en el suroeste del departamento de Quiché y una de las ciudades mayas más poderosas cuando los españoles llegaron a la región, y fue bautizada en la primera iglesia de Centroamérica, siendo su madre la princesa tlaxcalteca Luisa de Xincontecalt y su padre Pedro de Alvarado, dando consigo el primer mestizaje. Salcajá, un pueblo tranquilo, rodeado de montañas, y es que Pedro de Alvarado venía en la conquista de diversas tierras y se vino a establecer hasta Salcajá para ser estratégicamente conquistada. Incluso aquí se tiene registros de la primera iglesia construida en el año 1524. La iglesia fue fundamental fundarla en el año 1524 porque los españoles venían a cristianizar a todos los indígenas. Luego de su traslado fue pasado hacia donde se encuentra el Parque Central, la segunda iglesia, porque la iglesia sufrió daños por los terremotos, ya que esta no tiene ningún tipo de cimiento, ya que en sus viajes traían a frailes y a sacerdotes para venir a evangelizar a todos los indígenas, ya que era parte fundamental para poder conquistar todas las tierras. La ermita de la Concepción, la primera de toda Centroamérica, fundada el 7 de mayo en el año 1524, cuando los conquistadores vinieron a saquear todas estas tierras y a cristianizar. La primera iglesia, cuando los conquistadores traían consigo a la Virgen de Concepción en un estandarte, fue colocado aquí la imagen para venir a cristianizar, y también es conocida como la Conquistadora, la iglesia que lleva más de 500 años y que aún sigue de pie luego de los terremotos pasados, y que las montañas fueron testigos de todos esos hechos históricos en aquellos años. Y es que al frente tenemos a la primera iglesia fundada en el año 1524, un estilo medieval español, y que fue parte de lo que querían plasmar en aquellos años, y que también tiene aspectos de las carabelas que traía Cristóbal Colón, la Santa, la Niña y la Pinta, que Cristóbal Colón vinieron a tocar tierras americanas y que fueron plasmadas en esta primera iglesia. Y es que esta iglesia guarda un misterio, y en la parte de atrás, desde arriba, caen unas cadenas que no sé para qué eran utilizadas y que aún guardan ese misticismo que están en la parte de atrás de la iglesia. Así se puede ver enfrente de lo que en algún momento eran utilizadas esas cadenas. Si alguien sabe para qué eran utilizadas esas cadenas, pónganlo en los comentarios. Es que una iglesia que data del año 1524, donde aún se ven los restos y que ha sido restaurado por aquellos terremotos que lo han dañado. Y en la parte de adentro claramente se observa de que aún
se encuentra preservada todo lo que aquellos momentos querían plasmar a través del cristianismo los conquistadores de aquella época, viniendo a saquear todas estas tierras. Salcajá lleno de costumbres y tradiciones y que van de generación tras generación y que caminando sus calles angostas nos traen al recuerdo lo que en algún momento, como los conquistadores vinieron a colonizar todas estas tierras y a llevarse toda la riqueza. Y en el año 1776 se da inicio el expediente para la reducción y fundación del pueblo de Salcajá, siendo entre el 9 al 12 de diciembre su fundación como tal de ese mismo año, según expedientes del Archivo General de Centroamérica. Y vean, la economía de Salcajá se basa en la pequeña agricultura, donde las familias siembran maíz, trigo y otros tipos de agriculturas que son para autoconsumo, y el excedente suelen venderse en el mercado local. Además del maíz y el trigo, suelen cosechar frutas para exportar al extranjero, y es que Salcajá es rico en frutas como la manzana y el durazno, que son utilizados para un licor especial que viene desde épocas atrás, como lo es el caldo de frutas. Según memoria de Luisa de León, su tatarabuelo, en el año 1870 realiza esta deliciosa bebida que es el caldo de frutas, que está preparado a base de diversas frutas como la manzana, la pera, el durazno, el mamey, entre otros tipos de frutas que son colocados y fermentados para realizar esa deliciosa bebida, y que viene desde épocas prehispánicas, según se tiene datos históricos, ya que los mayas realizaban un delicioso licor como lo era a base de maíz y que era utilizado para fechas específicas o rituales. Y también a través del tiempo los salcajenses han llevado a cabo una deliciosa receta, y que en la actualidad es casera y que ha ido evolucionando y que ha agarrado un añejo que ellos le han dado un toque especial. Según se dice que son aproximadamente 9 meses para poder añejar ese delicioso caldo de frutas que es preparado por los salcajenses por diversos hogares que han venido mejorando esa receta, y que turistas extranjeros, cuando hacen su paso aquí a Salcajá, vienen a degustar de esa deliciosa receta casera que viene desde hace muchos años, y que también los locales lo disfrutan en fechas específicas como en Navidad o bien en su feria patronal o alguna actividad cuando se lleve a cabo en esta parte de Salcajá. Y es que Salcajá es un pueblo lleno de color, donde sus trajes típicos son perfectos y ofrecen un delicioso caldo de frutas, y sin faltar el delicioso rompope que endulza la vida y la fortalece. La historia de Salcajá se remonta en la época de la conquista española en el siglo XVI. Originalmente la región estaba habitada por poblaciones indígenas mayas, quienes tenían sus propias estructuras sociales, políticas y culturales. La conquista española de Guatemala fue liderada por Pedro de Alvarado, quien llegó a la región en 1524. Durante este periodo se establecieron las primeras relaciones entre los españoles y los pueblos indígenas locales. En 1524 se fundó la Ermita de la Concepción, la Conquistadora en Salcajá, considerada la construcción de la primera iglesia en Centroamérica para cristianizar a los indígenas. Y vean, esta es una de las calles principales que es utilizada para el comercio los días martes y sábados, donde personas vienen a vender diversidad de productos, y que una de ellas es el traje típico. Días específicos donde las personas vienen a comprar de diversas aldeas cercanas a Salcajá. Y es que Salcajá tiene un gran potencial para vender diversidad de trajes típicos, y que en esta calle, que es una de las principales, se encuentra al fondo el mercado municipal, donde comercializan normalmente, pero los días donde más vienen a comercializar y donde aprovechan son los días martes y sábados, desde gallinitas, frutas, verduras, sus trajes típicos que son elaborados 100% artesanalmente. En Salcajá también se elaboran de manera artesanal los cortes, perrajes, huipiles y trajes típicos, ya que a pesar de la industrialización siguen fomentando de manera artesanal, usando técnicas que han venido de generación tras generación
haciendo ese tipo de costura y esos trajes que son elaborados y que llevan aproximadamente la elaboración en un mes y tienen diversos precios, y que guarda una historia interesante porque en Salcajá ofrecen diversidad de trajes típicos que locales vienen a comprar. A pesar de que tenga el 36.82% de habitantes indígenas en la localidad, vienen a comprar de otros lugares estos trajes típicos que se ofrecen. La historia nos remarca de que Salcajá fue una de las primeras ciudades saqueadas y que aquí vinieron a instaurar la primera iglesia, que fue para cristianizar a todos los indígenas cuando estaban en ese momento aquí en Salcajá, parte de Xelajú y Totonicapán, porque Pedro de Alvarado se dirigía a conquistar todas esas tierras y también ir hacia Utatlán, una de las ciudades principales del reino quiché. Y remarcar la historia nos trae a la mente aquellos hechos que sucedieron en aquellos años. Hay quienes quieren deslumbrar de que en Guatemala se tiene la primera iglesia, pero detrás de todo eso hubo derramamiento de sangre que hizo Pedro de Alvarado para obtener todas estas tierras con los indígenas. Y Salcajá, su nombre proviene del maya quiché, que según registros del Popol Vuh se dice que tiene 3 vocablos. Una de ellas es sac, que significa claro o blanco, ca, amargo, y ja, agua, que en la traducción en español sería agua amarga, clara o blanca, porque aquí atraviesa el río Salamá. En el año 1524 fue conquistada estas tierras porque era jurisdicción de Totonicapán, una de las segundas ciudades más importantes del señorío quiché. Gracias por quedarte al final, no olvides suscribirte, nos vemos en una próxima.